Se está complicando el final de la cumbre del clima. Termina mañana oficialmente. Por primera vez había esperanzas de que el texto que saliera de allí hiciera un llamamiento a acabar progresivamente con el uso de los combustibles fósiles, como el petróleo, como el gas, como el carbón, que son los más contaminantes. Podía ser un mensaje brutal llegar a un acuerdo así en Emiratos Árabes Unidos, que es un país en el que el 30% de sus ingresos nacionales vienen precisamente de la venta o del uso de combustibles fósiles. En una cumbre en la que el anfitrión es Sultán Al-Jaber, que además de ministro es el máximo responsable de la empresa petrolera estatal. A pesar de esto, a pesar del poder enorme de los petroestados, a pesar de la millonada con la que riegan todo los lobbies de las grandes empresas energéticas, hay todavía esperanzas de un documento final en el que se ponga por escrito la necesidad de acabar progresivamente con el uso de esos combustibles fósiles como única forma de frenar el cambio climático, acabar con el uso, progresivamente, pero acabar con el uso de esos combustibles. Eso es lo que defiende Europa y eso es lo que defienden los que ya están viendo sus barbas cortar, que son los pequeños estados isla, que ven cómo la subida del mar está acabando con sus islas. Pero, al menos por ahora, los países productores de petróleo se vuelven a salir con la suya. Esta tarde la presidencia de la cumbre ha enviado un borrador de declaración final en el que se pide reducir el uso de combustibles fósiles. No acabar con ello en unas décadas, no, reducir. Y sin un calendario concreto para esa reducción. Semejante dosis de indefinición sería un palazo para quienes confiaban en que esta cumbre fuera un hito real en la lucha contra el cambio climático o contra el calentamiento de un planeta en el que vivimos. Como digo, todavía es un borrador, la cumbre termina mañana, aún hay tiempo para matizar algo de ese documento, porque además las cumbres del clima siempre se alargan por lo menos un día más de lo previsto. Pero es que en cualquier caso, incluso en el peor de los escenarios, que el borrador se quedara tal y como está, habría algunas razones para no ser cenizos del todo. Porque el hecho de que ya se asuma que de una cumbre tiene que salir un texto en el que se hable de los combustibles fósiles, aunque sea sobre su reducción y no sobre su eliminación, que se deje por escrito eso, ya es un paso brutal. Porque hasta ahora, en los documentos finales de estas cumbres, no se hablaba de los combustibles fósiles. Se hablaba de sus consecuencias, que son los gases contaminantes. Para esto tiene una expresión muy buena el periodista del País, Manuel Planelles. Él cuenta cómo hasta ahora en las cumbres se hablaba de las balas, pero no de las pistolas que disparaban esas balas. O sea, se hablaba de los gases contaminantes, pero no de los combustibles que generan esos gases contaminantes. Bueno, ya solo por eso, ya porque el mundo haya dado el paso de ir a un país productor de petróleo a señalar que hay algo que hacer sobre ese petróleo, solo con eso habría valido la pena. En cualquier caso, como digo, quedan horas, quedan días para la negociación. Mañana veremos con más claridad qué está pasando exactamente allí. Y mañana también conoceremos el primer paquete de recortes del gobierno Milei en Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, va a comparecer mañana para detallar esos recortes que su jefe, el nuevo presidente Milei, avanzó así este domingo en su discurso a la nación. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales. Así que mañana empezaremos a saber exactamente de qué grado es ese shock del que habla Milei, al que se enfrenta el país, el shock. Los argentinos con su voto se han presentado voluntarios para un experimento con el que salivan los fundamentalistas del recorte público en medio mundo, que es empezar a recortar, empezar a amputar, sin anestesia, sin progresividad, en una economía que tiene una inflación del 142%, y a ver qué pasa, que sobreviven, pues bien, que entran en colapso, pues sí, ellos lo votaron, ese es el planteamiento, ¿no? El shock autoinfligido. Un sueño húmedo de todos los aprendices de Milton Friedman en el mundo. Pero, a diferencia del resto de ensayos clínicos, al que se ha presentado voluntaria Argentina, o se han presentado voluntariamente la mayoría de los argentinos, este ensayo clínico tiene dosis reales para todo el mundo. Aquí no va a haber placebo para nadie. Aquí va a tragar shock el 56% que votó Milei, pero también ese 44% de argentinos que decidió que la solución para un Estado inoperante en lo económico no pasa por amputar y desmembrar a ese Estado hasta dejarlo herido de muerte.